Tras la caída de una ciudad, una profecía ha sido desvelada. El Brahana ha de sentarse sobre el trono del mundo. Hoy, en las pantallas, El Valle de los Huesos. Buenas a todos, soy Ezcardan. Hoy estoy con la segunda parte del Valle de los Huesos de esta trilogía, El descenso de las entrañas de la bestia. Esta segunda entrega sigue estando creada por Luis Montejano y publicada por la editorial Shadowland. Editorial Shadowland que me ha hecho llegar este ejemplar, convirtiéndose en la única editorial que ha tomado la decisión de mandarme libros y que además han querido repetir. Bueno, esto no es la primera. La gente de Máscaras del Imperio, de Other Self, y la gente de HTP Ulises con Emo también lo hicieron, pero me gustaría decir que ellos son los únicos que deciden repetir. Parece ser que lo que he hecho les ha gustado y han vuelto a confiar en mí. Hay que tener en cuenta más cosas sobre este libro. Este libro, antes de nada, es la segunda parte de la trilogía. Un segundo capítulo de una trilogía es muy complicado de hacer. Tiene que seguir muchas pautas. Lo primero, tiene que continuar lo que promete el original. Tiene que ampliar el mundo y las cosas que vimos. Tiene que ser una historia en sí misma. Tiene que ser suficientemente interesante para querer continuar con la historia y suficientemente interesante para querer terminar la historia. Y bueno, eso es lo que... Y tiene que sentar las bases del tercer capítulo. Eso hace que en una trilogía el capítulo intermedio siempre sea el más desagradecido y se puede convertir en el peor o en el mejor. Depende de tanto de cómo sea el primer capítulo y cómo sea el tercero, que muchas veces queda muy desdibujado y que además, igual que con el origen, queda muy difícil de juzgar sin tener la trilogía entera. Otra cosa más que me gustaría añadir, que esto se aplica también a Tormenta de Fuego, es que existe una serie de PDFs a la venta en la web de Shadowlands en el cual podemos disponer algún material adicional. Este material es relativamente importante, yo no he tenido acceso a él, pero gente que ha tenido acceso a él me ha dicho que soluciona y te mete cierto material que da bastante más consistencia a lo que son estos libros. No puedo juzgar eso, no puedo confirmároslo, así que meramente os dejo esto. Si alguno tenéis acceso a este material, por favor indicádmelo para saber si estoy o no en el camino correcto. Así que vamos a empezar con El Valle de los Huesos, este capítulo intermedio. Una cosa que tenemos, por cierto, son mapas en la portada y en la contraportada, en el que nos hablan de las tierras que estaban justo al norte de donde ocurren los sucesos del Valle de los Huesos, de Tormenta de Fuego, y me hace pensar que la zona más oeste, la occidental del valle, del mapa original, será lo que veamos en la tercera. Volvemos a disponer de una introducción en el que nos hablan vagamente de los sucesos que han acontecido y los contenidos del libro. Y una vez hecho esto, ya sí que nos metemos en el valle de Naholda, lo que es el propio Valle de los Huesos. Una cosa que me ha parecido bastante curiosa es que el Valle de los Huesos, como podemos ver aquí, está digregado en varias facciones que habitan la zona del valle. Tenemos de todos, desde los bárbaros de las tierras hasta los hombres gusano, que tienen esclavizadas una especie de criaturas, los Cthulhu, que es una tribu que se dedica a tener cosas con aves y pájaros y tipo de animales, tribus de esclavistas, de mercenarios, bastante índole. Todos podemos tratar con ello y de hecho un poco el leitmotiv de este capítulo es intentar hacernos congraciarnos e intentar buscar el apoyo o luchar contra algunas de estas facciones. Las facciones son muy importantes y además el propio Luis nos indica que podemos o no usarlas, que podemos meter más o quitar las que no nos convenzan. Eso está bastante bien, está creado de forma bastante modular. Sin embargo, aquí viene la puntilla, estas facciones no están del todo bien explicadas, es un poco libre. Esto no es un problema per se, pero exige cierto trabajo por parte del director de juego para saber cómo funcionan realmente de su política interna y su visión de otros grupos, porque no indican técnicamente nunca qué problemas tiene con otros grupos. Y aunque hay algunas que no son obligatorias,
realmente hay un par de ellas que sí son bastante necesarias de meter. Lo bueno está, al no estar tan definidas, si metemos una facción nueva, es muy fácil de integrar dentro de la política. Otra cosa que tienen estas facciones es que todo tiene una serie de personajes de interés, y lo que me gusta mucho es que están todos ilustrados. Pero tiene un pequeño problema. Casi todos los personajes son humanos. Recordemos una cosa del libro original, es que nos comentan que los humanos son como la raza de los malos. O sea, casi todos los humanos se convirtieron en estas entidades semidivinas, los Oujun. Es que yo no sé pronunciarlo, ¿vale? Estas entidades semidivinas, o divinas en cierta parte. Y claro, los humanos quedan un poco desdibujados, porque si son los malos, pero algunos solo no se convirtieron en estas criaturas malignas y están en el valle, pero en el libro original te dicen que la gente no le granjea mucha simpatía a los humanos, que de hecho os recuerdo que estuvieron hechos con excrementos a la hora de forjarlos, igual que esto es cosa de como en nuestro mundo, que en teoría pues se nos hizo de barro rojo, ¿no? Un poco depende de la mitología. Pero bueno, los humanos fueron creados a partir de los excrementos del mundo, y por eso son nadinos, arteros y tal. Creo que se ha perdido una oportunidad de que estas facciones sean principalmente razas no humanas. Técnicamente todos son humanos, y puedo entender el porqué. Hay una regla colateral que también proviene de la primera, que es que tú tiras todas las tiradas sociales con desventaja, con gente que no es de tu misma raza. Yo entiendo que la raza mayoritaria es humana y se ha tendido a que todos sean humanos para no penalizar ese elemento del juego. Hay un segundo motivo con el que esto puede haber ocurrido, que es que directamente ha sido un descuido. Podría hablar un poco sobre este elemento humanocéntrico, pero creo que no es el vídeo para hablar de ello. Pero bueno, puede ser un descuido, puede ser algo hecho a propósito, o puede ser meramente porque al autor le pareció que es adecuado. Meramente a mí me parece que una oportunidad perdida de poner en posiciones interesantes y ver cómo funcionan el resto de razas fuera de este humanocentrismo tan presente en los mundos de fantasía. Creo que se ha perdido un elemento que yo creía que era distintivo del episodio original, y aquí pues no lo vemos reflejado. Una vez que vemos todos estos personajes, vamos a pasar a la parte de localizaciones del propio valle. El valle, os recuerdo, todo lo que es esta parte del mundo es un lugar bastante horrible donde vivir, donde apenas hay agua, donde apenas hay recursos. Es un lugar bastante bestia. Ver la reseña original. Y aquí tenemos un pequeño problema, que es que la propia ciudad de Kipar, que es un lugar bastante importante y bastante central. La ciudad de Kipar es un lugar, pero mastodóntico. El propio autor te dice que se extiende kilómetros y kilómetros. Yo no suelo ser muy pejiguero, ni suelo tener grandes problemas a la hora de aceptar ciertos elementos, ¿vale? No... Un ejercicio que se hayan tomado ciertas decisiones no me suele molestar. Agradezco la coherencia, pero no la exijo. Pero claro, como dicen, no hay peor juez que aquel que aquel al que le pides un favor. Y no me puedo pasar por esta parte sin indicar que la ciudad de Kipar no entiendo cómo se puede mantener de forma tan grande, tan masiva, con la descripción del mundo. Esto nos va a pasar mucho a lo largo del propio capítulo. Si el mundo es tan hostil, tan duro, tan complicado, con tan poca agua, con tan poco lugar donde hacer agricultura, tan poco lugar para conseguir comida, me parece que las comunidades hay demasiadas y son muy grandes. Que haya demasiadas no es un problema, pero es que me parece que son especialmente masivas, especialmente grandes. Y como si se hubiera hecho bajo un precepto diferente este capítulo. Ya os digo, es una cuestión que meramente me es extraña. Bueno, nos habla de bastantes más localizaciones, como montañas, zonas. Hay una cosa que me ha gustado bastante, que es el último bosque. Tenemos valles con huesos, tenemos localizaciones súper chulas. De verdad está muy bien. No hay muchas y se amplían con las localizaciones del suplemento en PDF. Esto lo sé porque viene en la descripción.
Son localizaciones. Os recuerdo que mucho que este libro, aparte de presentarnos la propia campaña del descenso de la bestia, tiene un ligero elemento de mundo de campaña. Si bien el mundo de campaña está muy creado para crear esta campaña, me da la sensación, sí que tiene este elemento de mundo de campaña o esta presunción de ser una especie de mundo de campaña. Eso está chulo. Y os recuerdo que esta crítica se la hago Luis, pero que el manual del nómada de Darsan, las localizaciones, que tampoco están muy allá. Hay más, pero que tampoco os creáis que está mucho mejor descrita. Las localizaciones están suficientemente abiertas, suficientemente libres, como para poder construir localizaciones adyacentes y además para poder construir nuestras propias aventuras. Tiene el grado de suficiente detalle como para despertar la chispa, pero suficientemente poco detalladas como para que tengas bastante trabajo por parte de ti como director de juego. Esto puede ser una ventaja o una desventaja. Esto es tan dependiente del propio director de juego, lo que buscas al acercarte aquí, que es muy difícil de juzgar. Yo soy una persona que a mí me das 2 líneas y yo te hago una aventura. Pero hay gente que necesita muchos más detalles y mucho más cosas. Por ejemplo, si te dicen un tipo de localización que suele crear por ciertas polémicas. Dicen que hay una criatura encerrada debajo del bosque por los magos hace 100 años. Y ahí tienes gente que necesita saber quiénes eran esos magos, qué coño encerraron y por qué. Y gente que con solo eso ya te hace, puede que incluso una campaña. Depende del tipo de director que seáis, este capítulo os puede traer o más o menos en gracia. A mí, ya os digo, lo único que quedo un poco disgustado es con la propia ciudad de Equipar, que me parece que no encaja dentro de la ambientación montada. Pero eso es una cuestión muy muy personal. Una vez terminado esto, vamos a llegar a las 2 cuestiones de aventura. Aquí tienes este suplemento. Una vez acabado este gachetir, tiene 2 aventuras. Cada aventura está dividida como en 2 grupos. La primera de ellas, el tío Serrante, empieza justo donde acaban los acontecimientos. Los jugadores van a tener una especie de bautismo y van a formar parte de una profecía y se les va a ir a buscar al Brahana. Los nombres aquí se me dan fatal, ¿eh? El Brahana es una especie de ser, entidad, capaz de sentarse en el trono del mundo y con él poder recuperar el mundo tal y como fue. Los jugadores van a ser escogidos para esta profecía y se les va a hacer un bautismo por parte de un personaje que es una especie de chamán orco, en una ilustración bastante buena. Me gusta bastante la ilustración. En general me gustan mucho las ilustraciones de esta trilogía, y los jugadores van a empezar a viajar en busca de esto para cumplir este destino. Esto no es un problema en sí mismo. Y de hecho me da la sensación, y el propio Luis lo dice, que formar parte de una profecía es una excusa suficiente. El problema radica en de dónde venimos. Creo que este elemento sería mucho más interesante si los personajes se les diera esta profecía o este leitmotiv al inicio de la campaña. Porque aquí los jugadores pueden haber huido de forma solitaria sin el resto de los refugiados, puede abandonar la ciudad a su suerte. O sea, puede ser complicado de meter dependiendo de cómo hayamos acabado. Creo que si los jugadores hubieran sido escogidos al principio de la primera aventura y se les hubiera dado esta profecía y el asedio fuera durante la profecía y parte de la profecía fuera haber defendido a la ciudad, le daría más consistencia tanto al primer capítulo como a esta escena en sí misma. Vuelvo a repetir, no es un problema que el elemento de la aventura sea vago o incluso cliché o incluso tópico. Porque hay una cosa, yo lo he dicho muchas veces y tengo jugadores que me lo han dicho también y bueno, hablando con mucha gente. Vamos a suponer que cuando unos jugadores se sientan en una mesa a jugar una aventura quieren jugar. Eso suele ser motivación suficiente para coger el hilo de inicio sin ningún tipo de problemas ni sin ningún tipo de problemas. Pero seguro que todos los que veis estos vídeos tenéis algún jugador o habéis conocido gente que le dices tienes que ir a dar un mensaje a tal y se va a pegar tiros a la gran avenida. Hay que intentar. Así que puede ser un problema para la mayoría de grupos, para otros no. Yo meramente doy esto. Si vais a dirigirla, y yo me esperaría tener las 3 antes de dirigirla, puede que portara esta escena del
del bautismo al un prólogo de la primera aventura. Y aquí meramente pues volvería a sacar al chamán, o si el chamán ha muerto, su espíritu, cual Jedi, para recordarles cuál es la misión, ¿no? Creo que sería mucho más potente, pero eso es una cuestión personal y como yo lo voy a hacer. Bueno, a partir de aquí los personajes van a ir a buscar este elegido, Brahana. El camino está muy poco definido. De hecho, esto es una ventaja y una desventaja otra vez. Esta parte tiene que conducir aproximadamente a lo largo de 3 niveles, desde nivel 2 hasta nivel 4 o 5, en el que los jugadores van a tener que pasearse por todo el Valle de los Huesos buscando pistas e ir relacionándose con la gente del valle. En ningún momento nos dan las pistas, la gente del valle, las cosas que podemos encontrar. No nos da nada, solamente nos da ideas. Una serie de ideas de qué facciones pueden salir, qué tipos de problemas puede haber, qué tipo de encuentros puede encontrar, pero no nos da ningún detalle de nada, ni nos dice exactamente cómo hacer nada. Es una cosa excesivamente libre. Y vuelvo a repetir, esto depende mucho de cómo seáis como directores de juego. Si venís aquí esperando una aventura al uso, no la vais a encontrar. Tenéis que trabajar mucho, casi tenéis que coger cada localización y crear vosotros vuestras aventuras, y crear vosotros lo que os interese. Eso puede ser muy frustrante para mucha gente. Y bueno, tiene una serie de escenas que sí que van ocurriendo, son como una especie de ideas, de mini capítulos para que los jugadores, pues hay que buscar a Brahana, ¿no? Entonces, digamos que te da una serie de ideas o acontecimientos, pero muy poco descritos. Dicen, pues atacan no sé quién, pues tú te tienes que inventar quiénes son los atacantes, por qué te están atacando, dónde te están atacando, tienes que ir a buscar el sitio, pues tendrías que inventarte tu lugar, el dungeon, lo que quieras. Ya os digo, está bastante vago. Y aunque las escenas, muchas de ellas están chulas, están interesantes, no están especialmente bien explicadas. Y esto, pues hay que decirlo, y os va a costar trabajar. En este caso, y de hecho uno de los ejemplos, es precisamente uno de los puntos cardinales. Uno de estos eventos core, que no se tienen por qué usar todos, aunque hay 2 o 3 que tienes que usar, porque es que si no los personajes no van a encontrar el Brahana jamás, es el Dios Encarnado. El Dios Encarnado es un capítulo en el que los jugadores van a encontrar una especie de Dios. Es una criatura de estas que te explicaban en el anterior, que es una especie de recipiente donde los dioses se guardan. Este dios no nos dice ni qué dios es, ni por qué está ahí, no nos dice nada, te lo tienes que explicar, incluso la apariencia no te la explican. De hecho, Luis hace bastante bien indicarte bastantes ejemplos de cosas que pueden significar este encuentro, y que los jugadores intenten hacerlo, pero no nos cuenta nada ni del aspecto físico, ni de las motivaciones, ni de la forma de hablar, ni a qué dios representa. Está muy libre para que el jugador lo vaya construyendo a medida que va su campaña, o sea, todo esto es como si nosotros tuviéramos un esqueleto de las cosas que tienen que pasar y las cosas que ocurren, pero el moldear los músculos, el ponerle la piel, en ver si las articulaciones se mueven o no, en comprobar si los ojos están respondiendo, o sea, es casi una labor de artesanía conjunta entre las ideas de Luis y la pericia del director de juego. Esto hace que como director de juego novato, quizás no sepas ni por dónde cogerlo. En ningún momento te está acompañando de la mano, ni te está diciendo nada, ni te está aconsejando. Meramente te está dando sus ideas, algunas cosas que tú podrías hacer, pero deja mucho al libre albedrío. Esto, vuelvo a repetir, para algunos directores como yo, que generalmente las aventuras tengo que tocarlas mucho porque no me encorsetan demasiado. De hecho, habitualmente no dirijo aventuras creadas por otros. Suelo inspirarme en esas aventuras, pero no las creo al 100%. Otras sí, pero no es lo normal. Estas manuales, por eso yo prefiero los manuales de ambientación, de fluffy, de localizaciones, de tal. Yo le doy mucho más caña a un Ciudad de las Mentiras o a un Gachetir que a una campaña, porque es así. Y esto, pues, que mezcla las dos cosas, pues para mí se me adapta muy bien, pero yo entiendo que otra gente la pase canutas. Más que nada porque ya lo oí con algunas respuestas que me dieron con el anterior Tormenta de Fuego. Bueno, pues este dios nos van a dar las premisas para poder ahora sí buscar realmente al Brahana, porque nos va a explicar dónde está el Brahana, que es en la ciudad de Kipar. Está allí, elegido para sentarse en el trono.
Y nos va a indicar que para poder entrar en Kipar, que es una ciudad que está conquistada por los Ouyun o Uniyu, o como se llamen, los humanos semidivinos, necesitamos un ejército. Y entonces vamos a tener que tratar con las distintas facciones. Aquí se abre un segundo aparte de tratar con las facciones, en la cual vamos a tener que tener tratados con ellos, hablar con ellos. Como director de juego te tocará sacar varios y una serie de cosas. Pero vuelvo a decir, no te dicen ni el tipo de quests que tienes que hacer, ni el tipo de aventuras que tienes que hacer, ni sugerencias, ni nada. Esto en parte es falso. Hay un creador de aventuras y de quests y de misiones al final del libro, pero voy a hablar cuando llegue a él. No te dicen, por ejemplo, los bárbaros, dice. Pero no te dicen cómo caerte en gracia con los bárbaros. Tú te lees los bárbaros, construyes los bárbaros con tus propias ideas y a partir de ahí pues vas avanzando. Y bueno, tiene una serie de eventos de cataclismo aleatorio, ¿no? Y ya os digo, tiene una serie de pequeños encuentros de nuevo modulares en el que nos hablan de pocas cosas. Pero bueno, son encuentros que de nuevo tienes que moldear y trabajar como director de juego. Una vez terminado todo esto, nos dan bastantes ideas. He de reconocer que aunque no nos dicen, nos dan bastantes ideas. Pero no nos dicen, para las tribus bárbaras quieren esto y te tendrías que ir a este sitio. No, por ejemplo, dice, te viene por ejemplo, los últimos dragones. Pues, y tú, por ejemplo, pues te puedes inventar que allí pues hay otra facción, o que incluso hay dragones que te ayudan, o incluso que son necesarios para una misión de los bárbaros. O sea, en ningún momento cierra, y creo que pues es su gran defecto y su gran virtud de esta parte. La siguiente día tenemos la ciudad de Kipar, que es la segunda parte de la aventura, o la tercera parte, la primera parte de la segunda aventura, o la tercera parte del módulo, como lo queréis ver. La ciudad de Kipar, la caída de la ciudad de Kipar nos hablan un poco del asedio y cómo funciona. En este capítulo tenemos ya un montón de revelaciones y un montón de preguntas contestadas a cuestiones que te estás haciendo como director de juego o incluso como jugador sobre este mundo. La caída de la ciudad de Kipar tiene una especie de sistema de batallas muy modular, no es muy narrativo, en el que realmente, y para mí me parece bien, importa lo que estén haciendo los personajes, en los cuales hay un sistema como de escaramuzas, en el que depende de las tropas que van con los personajes, mientras el ejército de verdad asalta las murallas, ¿no? Y una tabla de cómo va el asedio a la propia ciudad, mientras los jugadores se infiltran, que tienen que buscar un plan de infiltración que da varios motivos, ¿no? Como por ejemplo entrar en el alcantarillado, en los túneles de la ciudad. La propia caída de la ciudad de Kipar es un asedio, pero esta vez con los jugadores de atacantes. Y empiezan a responder varias cosas. Por ejemplo, ¿por qué los Oniyu? Aquí voy a hacer spoilers, ya. A tapate. En el anterior pues puedes considerar spoiler o no. Pero aquí sí que hay un spoiler. Voy a hacer dos spoilers importantes. El primero de ellos es el por qué los Oniyu están atacando ahora. Bien, los Oniyu, que es mi gran pregunta, ¿por qué esta gente se ha pasado no sé cuantísimo tiempo sin atacar y gobernar el mundo? Pues porque la energía divina que les da los poderes no es constante. Hay que transportarla de alguna forma. Y es lo que les vuelve inmortales y les da como sus superpoderes. Pues los jugadores aquí se van a encontrar con estos recipientes. No voy a decir ni qué son, ni por qué están, ni nada. Eso sí que os lo dejo un poco para que os sorprendáis. Pero los van a encontrar y van a empezar a descubrir dónde están realmente las debilidades del ejército divino que les está jodiendo desde hace siglos a los jugadores desde la aventura anterior. Me ha parecido un giro bastante interesante que me responde a la pregunta ¿por qué coño esta gente no es rey del mundo? Eso está bien. O sea, ha estado muy bien parido. Ahí me hubiera gustado que hubiera explicado el anterior, pero la verdad ha sido sorprendente. Y bueno, lo siguiente va a ser seguir peleando por las calles con distintos eventos. Algunas ligeras revelaciones sobre la naturaleza de los asaltantes. Vas a empezar a descubrir cosas de estos humanos semidivinos, hasta llegar a... No son grandes revelaciones, pero son pequeños detalles y puedes aprovechar para darles un poco más de humanidad y darles un poco más de... Porque ten en cuenta que la civilización de esta gente pues está muriendo. Es verdad, son los malos, ¿no? Pero es la tristeza que da al ver a algo caer, aunque lo odies. Siempre tiene ese elemento melancólico, ese elemento de tristeza,
ese elemento de agarrarse a algo que ya sabes que está muerto, que un buen director podría llegar a aprovechar para crear cierta carga dramática en los jugadores y en el mundo. Son cosas que te dan a entender y que puedes llegar a usar o no. Pero después cuando llegas al Palacio de Equipar, te encuentras la verdad, ¿no? Que es que el Brahana pues está muerto. De hecho te dice que puedes entrar justo cuando lo asesinan o con el Brahana ya muerto. Te da varias... También es muy libre esto. Y vas a conocer a la líder en esta zona de los Oniyu o Onju, que nunca me va a salir el nombre, no os preocupéis. Lo siento, Luis, es el nombre muy, muy complicado para mí. No me lo voy a aprender jamás. Que es Jihana. Jihana va a haber un combate contra ella, que puede resolverse de varias formas, y es bastante interesante. Pero es lo que supone el combate contra esta gente. Ella, lo interesante es que desvelara, aunque fuera cual villana de opereta, un poco lo que está ocurriendo, lo que hay de verdad aquí, para que los jugadores pues tengan este leitmotiv. Y una vez muerta ella y descubierto que ha muerto, sigue la siguiente revelación, que es que los jugadores tienen que de alguna forma enterarse. Te da varias formas de que se enteren, aunque no te da ninguna directa. Eso está bien porque depende. Puede ocurrir desde que aparezca el orco en plan Jedi que he comentado, o el orco que les dio, o que aparezca el semidios, el dios este que les está ayudando, o que encuentren la profecía, o que tengan que buscarlo, ¿no? O a ver cómo pueden conseguir otro Brahana. Porque el Brahana, digamos que hay una forma de recuperar a Brahana y sentarse en el trono del mundo. De una forma, un giro de acontecimientos bastante curioso, que a mí me ha recordado muy levemente a lo que ocurre con el personaje de April en The Longest Journeys. No sé si es intencionado, no sé siquiera si Luis habrá jugado a ese juego, pero como ese juego me hizo especialmente gracia el giro de guión del elegido, aquí tiene un aire que a mí me ha gustado bastante. Y no os voy a decir exactamente el qué, ¿no? Para que podáis descubrirlo, aunque ya os digo que si queréis saberlo, pues probablemente lo diga en la tercera parte, porque al fin y al cabo empieza con eso. Pero por ahora os voy a dejar un poco en la incógnita. Y bueno, ya os digo, está bien. Tenemos una serie después de esto, un pequeño apéndice con pequeños desafíos. Hay que tener en cuenta que hay que llegar entre niveles 6 y 7. Tenemos las tablas de encuentros con una generación de quest. Tenemos después una serie de apéndices con las reglas de escaramuzas. Son muy sencillitas. Una serie de objetos mágicos y un ligero bestiario. Hay algo que tiene este bestiario que son los niveles de desafío. Yo ya os digo, no soy un gran experto en D&D, así que no me di cuenta cuando hice esta reseña. Pero hay gente que es experta, mucho más experta que yo en D&D, que además ha podido dirigir la aventura, y me ha dicho que es que las puntuaciones de los enemigos y había cosas que fallaban dentro de la construcción de los propios monstruos exclusivos del mundo de las entrañas de la bestia. Aquí parece que hay cierta corrección, pero me vuelvo a fiar de la gente que es mucho más acta que yo en D&D quinta, y que a ver qué dice, ¿no? Es como, por ejemplo, pues a mí me preguntas cualquier cosa de supuestamente instantáneamente, ¿no? Estoy muy curtido. Me preguntas algo de quinta y bueno, sí, pues juego, está bien, tengo los libros, me he jugado aventuricas, he jugado cosas, pero nada, no tengo el callo de gente que ve algo y dice, ahí está el fallo. Esta trampa no funciona, este monstruo está mal. Pues hay gente que tiene esa habilidad, ¿no? Yo no la tengo con D&D quinta. Pero bueno, deseando ver qué nos depara el tercer capítulo, porque yo creo que está muy interesante la campaña. Tiene las piedras muy bien montadas Luis, a ver cómo soluciona este asunto. Por lo demás, soy Ezcardan, lamento no hice reseña la semana pasada porque quería dedicarle el tiempo de lectura y hacer esta. Me parecía mal no hacer una reseña sin haber hecho este libro, ya que me lo ha dado la gente de la editorial. Y una vez terminado eso,
Pues mi intención es seguir con Elric. Pero es que seguro que se mete algo de por medio, ya os lo digo. Así que bueno, ya no voy a decir el qué. Así que nos vemos la semana que viene. Hasta luego.